Capítulo 4. En lo alto de la fortaleza blanca, los ecos de una carcajada frenética rebotaban contra los muros de piedra pulida. Vanessa de Claus, sentada con arrogancia en su trono, no podía contener la diversión que le producía la retorcida brillantez de las tácticas de su familia. «A ese hermano mío se le ocurren ideas muy locas», exclamó Vanessa, secándose una lágrima de risa de la comisura del ojo. Usar al asesino del sabueso negro como cebo, seguirlo hasta el fin del mundo y matarlo por la espalda solo para quedar como el gran héroe ante los ojos de los Dimitri. Es simplemente poético. ¿Qué te parece, comandante Miguel? A su lado, Miguel Clay se mantenía en un silencio sepulcral. Aún arrastrando las secuelas físicas y la inestabilidad de haber forzado el violento reemplazo de vínculo con Noche Azul, el comandante se limitó a asentir lentamente. Sabía mejor que nadie que contradecir o interrumpir la euforia de la princesa imperial era una sentencia de muerte. El pesado silencio que siguió a la risa de Vanessa fue interrumpido por el suave y rítmico sonido de unos pasos impecables. Las inmensas puertas de roble se abrieron lo justo para permitir el ingreso de Lucien Venn, el mayordomo jefe de la fortaleza en Acros. Con su habitual sonrisa cortés y modales exquisitos, una fachada perfecta que ocultaba su verdadera naturaleza calculadora, Lucien hizo una reverencia intachable. Su Majestad, Princesa Vanessa, disculpe que interrumpa su júbilo, habló Lucien, con una voz aterciopelada que contrastaba con la frialdad del salón. Sin embargo, el sol ya ha alcanzado su punto más alto. Tiene una ejecución pública que atender en la plaza, la multitud ya está congregada y los acusados han sido preparados. Vanessa suspiró, borrando cualquier rastro de diversión de su rostro para dar paso a la crueldad absoluta. El deber llama, supongo. Vamos, Lucien. Que Acros recuerde por qué debe temernos. La plaza principal frente a la fortaleza blanca estaba abarrotada, pero reinaba un silencio tan denso que cortaba la respiración. En los tiempos de paz, antes de la conquista imperial, las ejecuciones en el continente Acro seguían un código tradicional. Los traidores y criminales eran llevados al cadalso y ejecutados rápidamente mediante decapitación con hacha o guillotina. Un castigo letal, pero rápido y diseñado para no prolongar la agonía. Pero Vanessa de Claus no creía en la misericordia, ni siquiera en la muerte. Para ella, el verdugo humano era una herramienta primitiva que no inspiraba el verdadero terror necesario para gobernar a los conquistados. Bajo el sol del mediodía, 5 prisioneros nobles menores y vasallos acusados de evadir los nuevos impuestos y de conspiración temblaban de rodillas, encadenados a pesados postes de metal en el centro de la plaza. La guillotina tradicional de madera había sido desmontada y apartada a un rincón, acumulando polvo como un símbolo de la antigua y frágil justicia de Acros. Vanessa apareció en el balcón principal, mirando a la muchedumbre con absoluto desdén. Levantó una mano y, respondiendo a su llamado, un rugido cavernoso hizo vibrar los cimientos de los edificios circundantes. Desde las inmensas puertas del foso emergió Critia, su colosal dragona de tierra de 90 años. Sus escamas gruesas y su aliento, cargado de polvo y roca molida, provocaron que los ciudadanos de las primeras filas retrocedieran, tropezando unos con otros en medio del pánico absoluto. Vanessa no pronunció un largo discurso ni leyó las sentencias. Simplemente bajó la mano. Critia avanzó con una lentitud aterradora, como saboreando el miedo de su presa. Los gritos de los prisioneros desgarraron el aire cuando la inmensa bestia abrió sus fauces. No hubo cortes limpios ni juicios honorables. La dragona devoró a los acusados uno a uno, triturando el metal de sus pesadas cadenas y sus huesos con la misma facilidad atroz. El sonido húmedo y macabro de la carne siendo desgarrada resonó por toda la plaza, mientras la sangre comenzaba a manchar los adoquines blancos. Lucien Vane, de pie un paso por detrás de Vanessa en el balcón, observaba la masacre manteniendo su impecable y serena sonrisa. Con la mirada afilada, el mayordomo tomaba nota mental de que nobles en la multitud desviaban la vista por debilidad, y cuáles apretaban los puños con ira reprimida, marcándolos para futuras purgas silenciosas.
Esa era la verdadera, oscura y letal dinámica del imperio de Klaus, mientras Dairon tejía falsas alianzas y salvaba vidas posando como un mesías benevolente en tierras lejanas. Vanessa se aseguraba de que el terror mantuviera a los reinos arrodillados en casa. Volviendo a la costa escarpada y envuelta en la niebla antinatural de las Islas Colmillo, el eco atronador de la batalla comenzaba a disiparse. Solo quedaba el sonido áspero de las olas chocando contra las rocas y los restos de los leviatanes. Cleyan Dimitri, con la mirada nublada y el cuerpo cediendo ante el agotamiento extremo de la batalla, forzó la vista hacia la figura del joven príncipe imperial que acababa de asesinar a su captor. «Gracias por salvarme, amigo mío», murmuró Cleyan, con la voz quebrada, antes de que sus ojos se cerraran y perdiera el conocimiento por completo. Dairon de Klaus, arrodillándose rápidamente a su lado, compuso una expresión de profunda preocupación y empatía. «Ni lo menciones». «Ahora descansa», respondió Dairon, con un tono tan cálido y genuino que nadie en Acros dudaría de su bondad. A escasos metros de allí, Rafael Dimitri sostenía el cuerpo de Kael, presionando la herida del costado provocada por la daga supresora de maná. Como jinete nivel 6, trascendente, sus instintos estaban sumamente afilados. Observó el cadáver del asesino de armadura negra en el suelo, luego a Dairon y al vasallo Lord Robert Asper. Aunque el alivio de ver a su familia con vida era inmenso, la desconfianza ardía en su interior. «Te lo agradezco, Dairon». «Salvaste a mi hermano», dijo Rafael, con la voz ronca pero firme. «Tengo preguntas, muchas preguntas y dudas sobre lo que este sicario hacía aquí y cómo nos encontraron. Pero ahora tengo que llevar a mi hijo y a mi hermano de inmediato. No puedo perder más tiempo». Dairon asintió con solemnidad, poniéndose de pie con suavidad para no alterar la frágil paz del momento. «Lo entiendo perfectamente, Rafael. Tienes toda la razón, ahora lo más importante es atenderlos», le ofreció Dairon, acercándose a Cleyan. «Vamos. Yo llevaré a Cleyan. Tú lleva a Kael». Rafael dudó por una fracción de segundo. Dejar a su hermano inconsciente en manos del príncipe del Imperio Oscuro iba en contra de todas sus alarmas internas. Pero el estado crítico y el sangrado de Kael no le dejaban margen de maniobra. Asintiendo con un gesto tenso, el líder de los Dimitri se volvió hacia la exploradora de la familia botánica. «Lyra Briar, lleva a tu sobrino», ordenó Rafael con autoridad. «La fortaleza del sol está más cerca de nuestra posición actual. Iremos todos allí». «Entendido, príncipe Rafael», respondió Lyra, ayudando al exhausto Aldrich a subir al lomo de su dragona de escamas iridiscentes, Orquídea. Sin perder un instante, el grupo se movilizó. Rafael acomodó al malherido Kael sobre el lomo de su colosal dragón de luz, Soldrer, asegurándolo para el trayecto. Dairon levantó a Cleyan con cuidado y montó sobre su dragón arcano, mientras Lord Robert Asper custodiaba la retaguardia sobre Centinela. Detrás de ellos, Férreo, el robusto dragón salvaje que Aldrich acababa de subyugar, lo seguía por puro instinto al sentir el vínculo recién forjado. Con un estruendo que sacudió la arena oscura, todos alzaron el vuelo simultáneamente. Las inmensas alas de las bestias cortaron la asfixiante radiación de las Islas Colmillo, elevándose por encima de la bruma tóxica. Dejaron atrás el nido salvaje para adentrarse en los cielos de Acros, formando una extraña y tensa caravana aérea donde aliados y falsos salvadores volaban juntos hacia el territorio del Sol. Sospechas en el territorio del Sol. El aterrizaje de la tensa caravana aérea en el patio principal de la Fortaleza del Sol desató un frenesí absoluto. Los guardias reales abrieron paso mientras los curanderos más experimentados de la familia Dimitri acudían con urgencia. Atendieron rápidamente a los tres jóvenes, trasladándolos a las habitaciones médicas del palacio. Tras horas de magia curativa y vendajes, lograron estabilizarlos. La herida provocada por la daga supresora en el costado de Kael era la más grave, pero su vida ya no corría peligro. La noticia de la incursión y el brutal estado de los príncipes recorrió rápidamente los pasillos del palacio, llenando el aire de murmullos y consternación. Apoyada contra la pared de la enfermería, Lyra Briar cruzó los brazos, exhausta.
Sabía que las implicaciones de lo que había ocurrido en las Islas Colmillo cambiarían el equilibrio de poder. No podré ocultar esto a mi hermano por mucho tiempo, pensó Lyra, suspirando. Mucho menos ahora que Aldrich posee un dragón salvaje rondando por los establos de la fortaleza. Decidida, se acercó a Rafael Dimitri. El líder del Territorio del Sol no se había movido un solo instante de la habitación, velando con el rostro endurecido el sueño de su hijo adoptivo Kael y de su hermano menor Cleyan. Príncipe Rafael, susurró Lyra, intentando no perturbar el descanso de los heridos. Necesito que envíe un mensajero de inmediato a la fortaleza de la Espina. Mi hermano Robert debe saber lo que pasó. Rafael, sin apartar la vista del pálido rostro de Kael, simplemente asintió con un gesto solemne y dio la orden a uno de sus guardias de confianza. No pasaron muchas horas cuando los pesados portones de la fortaleza volvieron a abrirse. Robert Briar, el príncipe heredero de 35 años, irrumpió en la enfermería con el rostro descompuesto por la angustia. Su respiración era agitada y sus ojos buscaban desesperadamente la camilla de su primogénito. Aldrich. ¿Dónde está mi hijo?, exclamó Robert, a punto de despertar a todos en el pabellón. Antes de que pudiera armar más escándalo, Lyra se interpuso en su camino y, sin dudarlo un segundo, le asestó un fuerte golpe en el brazo, seguido de un coscorrón en la nuca. «Cálmate de una vez, idiota», le recriminó Lyra en un susurro furioso. «Está descansando y recuperándose de la batalla. Si lo despiertas ahora con tus gritos, yo misma te lanzaré por la ventana». Robert se frotó la cabeza, aturdido, pero al ver el pecho de Aldrich subir y bajar pacíficamente, sus hombros cayeron aliviados. Al observar esta inesperada y fraternal escena desde su rincón, la perpetua tensión en el rostro de Rafael se quebró por un segundo, esbozando una leve pero genuina sonrisa. Lyra, al notar la mirada divertida del imponente líder de los Dimitri, se sonrojó de golpe, avergonzada por haber perdido la compostura noble frente a él, y tosió levemente apartando la vista. Minutos después, buscando un poco de aire fresco, Robert Briar y Rafael salieron al gran balcón que daba hacia los jardines interiores del palacio. La brisa del atardecer mecía las capas de ambos príncipes. «Primero que nada, gracias», Rafael, comenzó Robert, apoyándose en la baranda de piedra con un suspiro de cansancio. «Gracias por ayudar a mi hermana a salvar a mi hijo. A veces no sé cómo controlarlo y evitar que se escape de nuestra fortaleza. Tal vez fue el destino que fuera a las peligrosas Islas Colmillo para forjar su camino». Robert miró hacia los establos inferiores, donde el masivo y acorazado férreo dormitaba. «De verdad estoy feliz de que al fin haya encontrado a su dragón. Pero, como padre, me aterra pensar en lo que podría sucederle allá afuera. ¿Cómo están Cleyan y Kael?». La mirada de Rafael se ensombreció. «Ellos están bien. Físicamente, Kael demorará un poco más en recuperarse debido a la toxina supresora de esa maldita daga. Pero lo que más me preocupa es su mente. Me aterra saber si logrará superar el rechazo que sufrió al intentar generar el vínculo». Robert asintió, comprendiendo perfectamente el peso de esas palabras. La ley de compatibilidad dictaba que forzar un lazo sin afinidad terminaba en un rechazo absoluto. Eso es un golpe directo al orgullo y al alma. Es doloroso. Espero que tu muchacho lo sepa sobrellevar. Espero lo mismo, murmuró Rafael, apretando la mandíbula. Pero a pesar de todo, felicidades por tu hijo, Robert. Los Briar se han fortalecido. Gracias, respondió el príncipe botánico, cambiando el tono de su voz a uno más oscuro y conspiratorio. Pero ahora, referente al asunto de quien intentó asesinarlos en medio de la nada. ¿Se sabe algo? Rafael negó lentamente con la cabeza. Tengo ciertas sospechas. Todo esto es demasiado extraño. La llegada de ese asesino vestido de negro, el momento exacto del ataque y la milagrosa aparición de nuestros opresores. Pero en unas horas nos reuniremos en el salón principal junto a ellos para discutir todo esto a fondo. No daré un paso en falso sin confirmar mis teorías.
Robert asintió en silencio, prometiendo su apoyo total a la casa Dimitri en la reunión que se avecinaba. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo los pasillos del palacio de tonos anaranjados, Dairon de Klaus caminaba con aparente tranquilidad luego de haber visitado los aposentos donde Cleyan descansaba. Su rostro reflejaba una serena preocupación, la máscara perfecta del príncipe honorable y amado por todos. En un cruce de corredores, se topó de frente con Rafael Dimitri. El ambiente se volvió pesado de inmediato. Los guardias apostados a lo lejos parecieron contener la respiración. Rafael bloqueó el paso por un segundo, clavando sus fríos ojos en el joven prodigio imperial de 16 años. Dairon, pronunció Rafael, arrastrando las sílabas como si fueran plomo. ¿Entiendes mis sospechas sobre lo que pasó en las islas, verdad? Un asesino de élite supresor de maná cazando a mi hijo, y tú y tu vasallo llegando en el instante exacto. Dairon no apartó la mirada. Sostuvo el escrutinio del poderoso jinete nivel 6 sin inmutarse, mostrando una sonrisa comprensiva y desarmante. Sí, Rafael, lo entiendo perfectamente. Las coincidencias en tiempos de guerra suelen estar teñidas de sangre, respondió Dairon, con una calma espeluznante. Pero no te preocupes. En el salón principal aclararemos todas tus dudas frente a las casas aliadas. Allí demostraremos quiénes son los verdaderos enemigos de la paz. Dairon hizo una leve reverencia, rodeó al príncipe y continuó su camino, dejando a Rafael con el puño apretado sobre la empuñadura de su espada, sabiendo que el verdadero combate político estaba a punto de comenzar. La reunión en el pabellón principal, las pesadas puertas de roble del pabellón principal de la Fortaleza del Sol se cerraron con un eco sordo, aislando a los presentes del bullicio del palacio. Bajo la cálida luz dorada que se filtraba por los inmensos ventanales de cristal, la tensión era tan densa que podía cortarse con una espada. En el centro del salón, proyectando un frente unido ante la inminente tormenta política y militar, se encontraba reunida en su totalidad la familia real Dimitri, la casa gobernante que ahora pendía al borde de la aniquilación. A la cabeza de la inmensa mesa de piedra tallada, se imponían los pilares del reino. Corona Patriarca Aidis Dimitri, 75 años. Su presencia irradiaba una autoridad indiscutible. Jinete de cielo azul, un majestuoso dragón de 100 años. A diferencia de la luz cortante y ofensiva de su hijo Rafael, Aidis poseía magia de égida solar, plasma defensivo. Era un excelente líder táctico defensivo, capaz de condensar el calor y la luz del sol en inmensas barreras de plasma expansivas que desintegraban cualquier ataque antes de que tocara a sus tropas. Aunque el mundo creía que su poder estaba menguando con la edad, en secreto, el patriarca ocultaba haber alcanzado el nivel 7, soberano. Corona Matriarca Diana Dimitri, 73 años sentada a su lado, con una postura elegante pero firme. Era una jinete nivel 5 emparejada con Tempestad, 90 años. Su maestría radicaba en la magia curativa avanzada y el control del clima, siendo capaz de convocar tormentas para proteger sus tierras. A su derecha, se ubicaba la primera línea de sucesión directa. Copo de Nieve, hija mayor Alea Dimitri, 40 años, una estratega implacable de nivel 6. Montaba a Brisa Plateada, 60 años. Alea no solo era una maestra de la magia de hielo, sino que poseía el raro don de la clarividencia, permitiéndole ver visiones cortas del futuro. Nube contornado esposo Barrack Dance, 41 años, noble de una casa vasalla que, por su extrema lealtad y destreza táctica, se ganó el derecho de casarse con Alea y adoptar el apellido Dimitri. Como jinete nivel 5 de Bóreas, un esbelto y veloz dragón de 45 años de escamas azul pálido, Beric controlaba el viento cortante. Sus aerocuchillas invisibles actuaban como la espada y el escudo perfectos para proteger a Alea en combate. Escudo Serena Dimitri, 15 años, la hija mayor de Alea, una jinete nivel 2. Su dragón en crecimiento, Escarcha, 34 años, exhalaba una neblina gélida paralizante en lugar de fuego convencional.
Serena dominaba la magia defensiva de espejos de hielo, forjando prismas reflectantes que, además de desviar ataques mágicos, servían como pantallas para proyectar las visiones del futuro de su madre en medio de la batalla. Nube con nieve Rowan Dimitri, 5 años el segundo hijo, de apenas nivel 1. Estaba vinculado a Alud, 30 años, un dragón en etapa de cría pero de temperamento enérgico. Rowan poseía un poder en bruto aterrador para su edad, magia de nieve densa, capaz de invocar tormentas cegadoras ideales para el sabotaje táctico. Junto a él, en brazos de sus nodrizas, se encontraba el pequeño Roland, el hijo menor de apenas 2 años. A la izquierda del patriarca, ocupando la segunda y tercera línea de sucesión, se sentaban los protagonistas de la reciente crisis. Espadas cruzadas segundo hijo Rafael Dimitri, 38 años con el rostro endurecido por la ira contenida y la preocupación. Como jinete de nivel 6, trascendente vinculado al colosal Soldrer, 130 años, era un espadachín de élite y el guerrero más letal de la casa con su magia de luz. Viudo de Liana Dimitri, Rafael cargaba sobre sus hombros el deber de la guerra y la protección de su linaje. Símbolo de alto voltaje hijo adoptivo Kael Dimitri, 20 años se encontraba recostado en una silla especial, visiblemente pálido y con vendajes cubriendo la herida en su costado. Aún no poseía un dragón, pero su magia de rayo innata y destructiva era innegable. Su verdadero origen seguía siendo un absoluto secreto resguardado únicamente por Rafael. Tercer hijo Clan Dimitri, 20 años jinete nivel 3, resonante de tifón, 64 años, y usuario de magia de hielo. Pese al agotamiento de su combate contra los leviatanes, se mantenía erguido y alerta, desconfiando de cada sombra en la habitación. Sin embargo, la familia Dimitri no estaba sola. A lo largo del inmenso salón, decenas de nobles vasallos de Acros flanqueaban las paredes, murmurando entre ellos sobre la profanación en las Islas Colmillo. En los asientos de honor destinados a los invitados y casas aliadas, destacaban figuras clave que marcarían el rumbo del consejo. Por parte del continente Acros, apoyando incondicionalmente a los Dimitri, se encontraba el príncipe heredero Robert Briar, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, aún asimilando que su hijo Aldrich había sobrevivido a la radiación. A su lado, la princesa Lara Briar, con su habitual porte analítico y fiero de exploradora, mantenía la mano discretamente cerca del pomo de su daga. Y frente a ellos, como una mancha de oscuridad en medio del territorio del sol, se sentaba la representación del imperio conquistador. El príncipe Dairon de Klaus ocupaba su lugar con una postura relajada y una sonrisa serena que escondía su mente calculadora. Detrás de él, de pie como una gárgola silenciosa, aguardaba su vasallo en las tierras conquistadas, Lord Robert Asper, cuyos ojos sensoriales no dejaban de escudriñar los flujos de maná de todos los presentes en la sala. El teatro de las sombras. El silencio en el inmenso salón de la Fortaleza del Sol era absoluto. Con paso medido y una elegancia que desmentía la tensión del ambiente, Dairon de Klaus avanzó hasta el centro de la mesa de piedra. Hizo una reverencia profunda y cortés ante el patriarca Iris Dimitri y la matriarca Diana, para luego inclinar la cabeza respetuosamente hacia los demás príncipes presentes. Robert Briar, el príncipe de la Casa Botánica, replicó el gesto diplomático saludando a los líderes de la Casa Dimitri. Iris, con la majestad de un líder táctico que ocultaba el nivel 7 de poder, respondió al saludo con una inclinación solemne, mientras el resto de los príncipes asentía en silencio. Iris Dimitri se puso de pie. Su dragón, cielo azul, rugió a lo lejos, un eco que pareció darle peso a las palabras del anciano. La paz es un cristal frágil que todos juramos proteger tras las cenizas de la guerra de 1900, comenzó Iris, con una voz profunda que resonó en cada rincón del pabellón. Desde aquel día, hemos reconstruido nuestros reinos sobre promesas de unidad. Las guerras nos enseñaron que el derramamiento de sangre solo trae un invierno perpetuo para nuestras familias. Sin embargo, los oscuros acontecimientos ocurridos recientemente en las Islas Colmillo, un territorio neutral e indomable, amenazan con quebrar ese cristal para siempre. No permitiremos que la sombra de la traición camine impune por nuestro mundo.
Iris hizo una pausa, posando su mirada sobre su segundo hijo. Rafael, tú estuviste allí. Tienes la palabra. Aclara los detalles de esta afrenta. Rafael Dimitri se levantó. Su rostro era una máscara de severidad, recordando la herida de Kael y el agotamiento de Kleyan. Como bien saben, mi hijo Kael, mi hermano Kleyan y el joven Audrek Praer fueron emboscados en las fronteras de las Islas Colmillo, declaró Rafael, mirando fijamente al representante del imperio. Sobrevivieron a duras penas a las bestias mutadas y la radiación de la isla, pero su mayor amenaza no fue la naturaleza. Fueron atacados por un asesino de élite, una sombra equipada con armadura oscura y dagas forjadas con magia supresora de maná. Un sicario entrenado para matar jinetes. Rafael apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia Dairon. Con el debido respeto, príncipe Dairon, resulta sumamente difícil creer en las coincidencias. ¿Cómo es posible que usted y su vasallo, Lord Robert Dasper, llegaran en el momento exacto y al lugar exacto donde mi familia estaba siendo masacrada? Además, no soy ingenuo. Tengo fuertes sospechas de que este asesino fue enviado por la casa noble Malter, buscando venganza por la muerte de Dante durante el duelo en la Fortaleza Blanca. Si esto es cierto, el imperio ha permitido un intento de asesinato contra nuestra sangre. Y eso, señores, es una declaración formal de guerra. Los murmullos estallaron entre los nobles de Acros. Lara Praer rozó el pomo de su daga, mientras Robert fruncía el ceño. Dairon de Klaus no parpadeó. Su sonrisa serena y benevolente no vaciló en lo más mínimo, manteniendo a la perfección su máscara de honorabilidad. Levantó una mano para pedir calma y habló con un tono conciliador y suave. Príncipe Rafael, comprendo perfectamente su furia y sus sospechas. Cualquier padre y hermano sentiría lo mismo, respondió Dairon, caminando lentamente con las manos cruzadas a la espalda. Pero la verdad es mucho menos siniestra de lo que imagina. Mi presencia cerca de las Islas Colmillo tenía un único propósito, la paz. Dairon miró hacia Robert Praer y continuó, preocupados por la creciente tensión entre nuestras casas, mi hermana Vanessa y yo ideamos una propuesta. Queríamos organizar un gran torneo de habilidades en el reino de los Briar. Un evento donde los hijos de todos los príncipes pudieran participar, fortaleciendo la comunicación, la camaradería y asegurando la paz para la próxima generación. Me dirigía personalmente a la fortaleza de la Espina para presentarle esta idea al príncipe Robert. Dairon señaló a la figura estoica detrás de él. Durante el trayecto, mi vasallo, Lord Dasper, y yo decidimos bordear las aguas de las Islas Colmillo. Estando en los alrededores, avistamos a dos inmensos dragones salvajes y, por pura curiosidad táctica, los seguimos de cerca. Fue entonces cuando escuchamos el estruendo de una batalla. Al principio, creímos que se trataba de alguna familia real en una expedición de subyugación, por lo que nuestra intención era marcharnos para no interferir. Dairon hizo una pausa dramática, mirando a Rafael a los ojos. Pero luego los vimos a usted, príncipe Rafael, y a la princesa Lira, pasar a toda velocidad sobre sus dragones. La desesperación en su vuelo nos alertó. Nos acercamos guiados por la magia de detección de maná de Lord Dasper, y al ver el peligro inminente en la costa, no dudé un solo segundo en salir en ayuda de mi amigo Kleyan. El silencio volvió a apoderarse de la sala, evaluando la coartada perfecta. Antes de que Rafael pudiera replicar, Dairon asestó su jugada final. Con respecto al origen del asesino, les aseguro que se equivocan. Los Malter no enviarían a un mercenario sin estandarte. Antes de volar apresuradamente para escoltarlos, mi vasallo registró el área y encontró esto. Lord Robert Dasper dio un paso al frente y depositó sobre la mesa de piedra una daga negra de hoja curva. La empuñadura tenía grabado un emblema oxidado, un sol partido por la mitad. Esa arma no pertenece al imperio, aseguró Dairon con fingida gravedad. Es la marca del Frente del Acero Roto. Como algunos sabrán, es una organización criminal y radical que odia profundamente a todas las familias reales y a los jinetes de dragón.
Son extremistas que creen que el poder de los cielos debería pertenecer a los humanos comunes. Y, como los reportes de inteligencia indican, operan y están aliados con las ciudades independientes que se encuentran en el límite más lejano del continente Acros. Ellos aprovecharon la expedición de sus jóvenes para intentar debilitar a la casa Dimitri. Dairon suspiró, cerrando los ojos con pesadumbre. Nuestros verdaderos enemigos no están en esta mesa, mis señores. Están en las sombras, intentando que nos destruyamos entre nosotros. Rafael Dimitri apretó la mandíbula, evaluando cada palabra del joven príncipe imperial. Tenía dudas profundas ardiendo en su interior, pero todo lo que Dairon decía tenía un sentido táctico y lógico irreprochable. Sin pruebas físicas que lo contradijeran y con la daga rebelde sobre la mesa, Rafael no tuvo más opción que ceder. Si ese es el caso, concedió Rafael, con voz grave, sugiero que tomemos medidas inmediatas contra las células del Frente del Acero Roto que operan cerca de nuestras fronteras para evitar futuros ataques a nuestra sangre. Iris Dimitri asintió lentamente, aprobando la postura de su hijo. La reunión prosiguió debatiendo otros temas políticos y logísticos, centrándose en cómo contrarrestar la amenaza de esta organización criminal sin perjudicar a las poblaciones de inocentes y exiliados que habitaban en los límites del continente. Luego de una larga y tensa plática, el patriarca Iris concluyó formalmente la reunión del consejo. Al salir del pabellón, los pasillos del palacio comenzaron a vaciarse. Robert Briar caminaba hacia la enfermería cuando fue interceptado por Dairon de Klaus. Príncipe Robert lo saludó Dairon con cortesía. Como mencioné en el salón, mi hermana y yo deseamos proponerle organizar un torneo de habilidades en el territorio de los Briar. Robert lo evaluó por un segundo antes de asentir. Estoy de acuerdo. Un evento así servirá para acercarnos más y evitar malentendidos entre la nueva generación. Excelente, sonrió Dairon. Enviaré un mensajero con los detalles de la logística en unos días. Con una reverencia mutua, Robert se despidió de Dairon y apresuró el paso hacia la habitación donde su hijo descansaba. Al entrar, encontró a Aldrich sentado en el borde de la cama, siendo vigilado de cerca por Lyra. Robert se detuvo en el umbral, cruzándose de brazos. Su rostro era una mezcla de profundo alivio y furia contenida. Debería felicitarte por el inmenso logro que obtuviste, Aldrich. Regresar con un dragón salvaje no es poca cosa, comenzó Robert, con un tono peligrosamente bajo. Pero, ¿te das cuenta del inmenso peligro en el que te pusiste a ti mismo y en el que metiste a Kael y a Kleyan Dimitri? Lyra, percibiendo la inminente explosión de su hermano mayor, levantó las manos en señal de rendición. Yo los dejo solos. Trata de no romperle los huesos que le acaban de curar, Robert. Dicho esto, la exploradora salió rápidamente de la habitación, cerrando la puerta a sus espaldas. Apenas escuchó el clic de la cerradura, Robert acortó la distancia. Pudiste haber muerto, estalló el príncipe Briar, señalándolo con el dedo. Te fuiste solo a las Islas Colmillo, el nido más letal de este mundo. Si Kleyan y Kael no te hubieran seguido, ahora mismo estaría recogiendo tu cadáver destrozado por la radiación o devorado por wyverns. Pero lo logré, padre, replicó Aldrich, poniéndose de pie con esfuerzo. Tengo a Férreo. Ya no soy el inútil heredero sin vínculo. Un dragón es inútil si su jinete está muerto, le gritó Robert, tomándolo por los hombros y sacudiéndolo levemente, con los ojos brillando por la emoción paternal. Eres el futuro de nuestra casa, Aldrich. No me importa si tardas 10 años más en conseguir un vínculo, pero no puedo perderte. ¿Me escuchas? Nunca vuelvas a hacer una estupidez como esta sin decírmelo. Aldrich, viendo el miedo genuino en los ojos de su padre, bajó la mirada y asintió. Lo siento, padre. No volverá a pasar. Horas más tarde, los patios de la Fortaleza del Sol se preparaban para las despedidas. Robert Briar se acercó a Rafael Dimitri, estrechando su brazo con fuerza. Te debo la vida de mi hijo, Rafael. Si tú o tu familia necesitan algo en el futuro, no dudes en pedirlo.
La casa Briar responderá. Mientras Robert iba a preparar las monturas, Lara Briar se acercó a Rafael. La siempre fiera exploradora botánica desvió la mirada hacia el suelo, jugando nerviosamente con el borde de su capa. Nos marchamos, príncipe Rafael. Gracias por volar a mi lado. Lyra levantó la vista, y un leve rubor cubrió sus mejillas. Tenía raros y silenciosos sentimientos hacia el imponente guerrero de luz, un hombre marcado por la pérdida de su esposa pero que seguía siendo el pilar de Acros. Rafael, con sus sentidos sumamente agudizados, notó la vulnerabilidad en sus ojos. Sin embargo, su corazón aún pertenecía al recuerdo de Lyanna y a la guerra venidera. Con una sonrisa suave pero distante, tomó la mano de Lyra y depositó un beso respetuoso en el dorso de su guante. Tenga un viaje seguro, princesa Lyra. Que los bosques la protejan. Lyra asintió, avergonzada y a la vez reconfortada por su caballerosidad, y se alejó rápidamente. Cerca de los establos, Aldrich se despedía de Cleyan y Kael. Los dos jóvenes Dimitri felicitaron a su amigo con abrazos y palmadas en la espalda. Kael forzaba una gran sonrisa, pero sus ojos delataban la inmensa tristeza y frustración de haber sido rechazado por el dragón salvaje en su momento de mayor necesidad. Aldrich, comprendiendo el dolor silencioso de su amigo, decidió no mencionar ni una sola palabra sobre el asunto de los vínculos. Prométeme que nos veremos pronto, dijo Aldrich. Tenemos que entrenar juntos. Lo prometemos, respondió Cleyan, chocando su puño con el de él. Los Briar montaron en sus bestias. Aldrich se subió al lomo de férreo, pero el robusto dragón salvaje, poco acostumbrado a seguir directrices, empezó a moverse inquieto, sacudiendo las alas bruscamente. Lyra, desde el lomo de Orquídea, soltó una carcajada burlona. Agárrate fuerte, mocoso. Esto será un viaje largo. Con un aleteo ruidoso, los Briar se elevaron hacia el cielo, dejando la fortaleza. Al quedar solos en el patio, Cleyan intentó consolar a Kael, pero no encontraba las palabras adecuadas. El silencio entre ellos pesaba, ambos sabiendo que solo estaban ganando tiempo antes de enfrentar la inevitable y terrorífica reprimenda de Rafael por haber desobedecido sus órdenes. Pero antes de que Rafael se acercara, Dairon de Klaus apareció caminando hacia ellos, acompañado de Lord Dasper. «Qué bueno verlos recuperados», de verdad, dijo Dairon, deteniéndose frente a ellos con una expresión reconfortante. «Kael, fuiste muy valiente. Sobrevivir al veneno de los cazadores oscuros no es algo que cualquiera pueda contar». «Te lo agradezco», Dairon respondió Kael, bajando levemente la cabeza, genuinamente tocado por sus palabras. Cleyan dio un paso al frente y le tendió la mano. «Gracias a ti estoy vivo, amigo mío. Te estaré en deuda para siempre». Dairon estrechó la mano de Cleyan, sonriendo con una humildad ensayada. «No permitiría jamás que a mi mejor amigo le sucediera algo. Si en el futuro necesitan ayuda, acudiré sin dudarlo». Tanto Kael como Cleyan lo acompañaron unos pasos hasta donde aguardaba su dragón arcano. Rafael, que observaba desde cerca, caminó hacia ellos. «Gracias de nuevo por su intervención, príncipe Dairon. Tenga un buen viaje de regreso a la Fortaleza Blanca», se despidió Rafael, con cortesía forzada. Dairon asintió respetuosamente. Sin embargo, a escasos metros de allí, un grupo de nobles cruzaba el patio. Creyendo que nadie los escuchaba por el ruido del viento, comenzaron a murmurar entre ellos mientras miraban a Kael. «Míralo, ni siquiera en las Islas Colmillo pudo generar un vínculo. Es lógico. Es un hijo bastardo, la sangre falsa nunca resonará con un dragón». Las palabras llegaron claras a los oídos de Kael, quien apretó los puños y clavó su mirada en el suelo, consumido por la vergüenza y el dolor. Rafael hizo ademán de desenvainar su espada para silenciarlos, pero Dairon se adelantó. El príncipe imperial se giró hacia los nobles, elevando su voz para que resonara en todo el patio, cortando los murmullos de tajo. «Esa es la ignorancia hablando», exclamó Dairon, defendiendo públicamente al joven Dimitri.
La fuerza de voluntad mostrada por Kael es digna de absoluta admirar. Tiene una habilidad innata con la magia de rayo que no tiene nada que envidiarle a ningún jinete experimentado de mi propio imperio. Es más que seguro que él logrará generar un vínculo grandioso a su debido tiempo. Kael levantó la vista, estupefacto y agradecido por la sorpresiva defensa del príncipe enemigo. Dairon le dedicó una última sonrisa de camaradería a Cleyan y a Kael, montó sobre su dragón y, con un poderoso batir de alas, partió en vuelo hacia el horizonte, dejando tras de sí la imagen impecable de un héroe y un aliado leal. Cuando el rugido del dragón arcano de Dairon se perdió en el horizonte, el silencio en el patio de la Fortaleza del Sol se volvió denso y sofocante. Las máscaras políticas se desvanecieron. Al quedar completamente solos, el aire a su alrededor pareció enfriarse bajo la mirada implacable de Rafael Dimitri. Kael dio un paso al frente, apretando los dientes mientras se sujetaba el costado vendado. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su padre. «Perdóname, padre», murmuró Kael, con la voz rota. «Desobedecí tus órdenes directamente. Puse en peligro a todos. Todo lo que pasó en las Islas Colmillo es mi culpa». Antes de que pudiera continuar con su disculpa, Cleyan se adelantó, estrechando su mano firmemente sobre el pecho de Kael para detenerlo. El joven príncipe de hielo enfrentó a su hermano mayor. «No. El que tiene la culpa aquí soy yo», sentenció Cleyan, asumiendo toda la responsabilidad. «Yo soy mayor en rango, yo estaba a cargo de protegerte. No debí permitir, ni estar de acuerdo jamás, en que ni tú ni Aldrich pisaran las Islas Colmillo. Fui un estúpido. Así que, hermano, si tienes a alguien a quien reprochar todo esto, es a mí, no a Kael». El rostro de Rafael, que hasta ese momento había mantenido una severidad gélida, se deformó por la furia contenida. «Silencio», rugió Rafael. Su voz resonó con tanta fuerza que las antorchas cercanas parpadearon. «Ambos me desobedecieron. El peligro al que se aventuraron solos, sin la compañía del ejército real, les pudo causar la muerte en más de una ocasión. Son unos irresponsables». Rafael comenzó a caminar de un lado a otro, gesticulando con desesperación, dejando salir toda la angustia que lo había carcomido durante el vuelo. Incluso sabiendo que el enemigo acecha en las sombras, que el imperio busca cualquier debilidad para aplastarnos, ustedes actúan como unos completos inconscientes. ¿Qué hubiera pasado si les llegaba a pasar algo en ese nido de bestias? Rafael se detuvo frente a ellos, respirando agitadamente. ¿Saben el dolor que hubieran causado a nuestra familia si les ocurría algo? No me importan los dragones. Solo deseo que mi familia esté bien. ¿No lo entienden? El reproche golpeó a los jóvenes más fuerte que cualquier ataque físico. Cleyan bajó la mirada, avergonzado hasta los huesos. «Hermano, perdón. No fui consciente de la verdadera magnitud del peligro al que nos expusimos. Fui arrogante». Kael apretó los puños a sus costados. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, mezclando el dolor físico de su herida con el tormento de su corazón. «Padre, yo solo quería hacerte sentir orgulloso», sollozó Kael, con la voz temblando por la frustración de haber vuelto con las manos vacías y casi haber provocado una tragedia. La furia en el rostro de Rafael se desmoronó de inmediato al escuchar el quiebre en la voz de su hijo. La coraza del invencible jinete de nivel 6 desapareció, dejando únicamente a un padre aterrorizado. «Yo ya estoy orgulloso de ti», respondió Rafael, con la voz repentinamente suave y cargada de emoción. «No tienes que demostrarme nada, Kael. A ninguno de nosotros». Kael se quedó mudo. Las barreras de su orgullo cedieron por completo y las lágrimas comenzaron a desbordarse por sus mejillas. «Así que ahora, párense derechos», ordenó Rafael, acortando la distancia entre ellos. Sin previo aviso, el imponente espadachín de la familia Dimitri los envolvió a ambos en un abrazo fuerte y desesperado, aferrándose a ellos como si temiera que fueran a desaparecer. «Qué bueno que estén bien», susurró Rafael contra sus cabellos. «Si no fuese así,
yo no podría soportarlo. Me destruiría por completo perder a alguien más de mi familia. El abrazo duró lo suficiente para sanar las heridas del alma. Cuando Rafael finalmente lo soltó, su postura volvió a enderezarse, recuperando la compostura de un comandante militar. Vayan, les indicó, señalando hacia los corredores internos del palacio. El patriarca Aidis los espera en su estudio. Prepárense, porque él no será tan indulgente como yo. El castigo del soberano. Cleyan y Kael caminaron en silencio hasta las pesadas puertas del estudio de Aidis Dimitri. Al entrar, el aire se sentía mucho más denso. El patriarca estaba de pie frente al inmenso ventanal, con la luz del atardecer recortando su figura. Su presencia irradiaba la autoridad de un soberano de nivel 7. Aidis se giró lentamente. No gritó, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. A lo largo de mis 75 años, he visto a grandes guerreros caer por la soberbia y la estupidez, comenzó Aidis, caminando hacia ellos con pasos medidos. Ustedes dos estuvieron a un roce de la navaja de sumarse a esa lista. El anciano detuvo su intensa mirada sobre su hijo menor. Cleyan Dimitri. Eres un príncipe de sangre pura y un jinete de nivel 3. Estás en la etapa donde tu mente debe sincronizarse en batalla, no nublarse por impulsos infantiles. Tú conocías la geografía y los horrores de ese archipiélago. Acceder a los caprichos de dos jóvenes sin dragón no te hace un buen líder, te hace cómplice de un posible suicidio. Cleyan tragó saliva, manteniéndose firme, aunque el aura de su padre lo aplastaba. Asumo toda la culpa, padre. Lo se dictaminó Aidis, y luego miró a su nieto adoptivo. ¿Y tú, Kael? Tu persistencia y tu magia de rayos son un don invaluable para esta casa, pero el poder sin disciplina es solo caos. Tu impaciencia casi te cuesta la vida a ti, a tu tío y al heredero de la casa Briar. Aidis golpeó el suelo con la base de su bastón, dictando la sentencia con autoridad inquebrantable. Las acciones traen consecuencias, y los Dimitri no evadimos nuestra responsabilidad. A partir de mañana al amanecer, comenzará su castigo. Estarán confinados a los límites de esta fortaleza, tienen estrictamente prohibido alzar el vuelo o salir de las murallas sin mi autorización directa. El patriarca se acercó a ellos, con los ojos brillando con severidad. Además, Cleyan, tu castigo físico será en los establos. Durante todo el próximo mes, te encargarás de la limpieza, mantenimiento y alimentación de todos los dragones de la Guardia Real. Sin usar una sola gota de magia de hielo. Lo harás con tus propias manos hasta que te sangren, para que recuerdes el peso y el respeto que merece la vida de estas bestias. Aidis se volvió hacia Kael. Kael, tan pronto como los curanderos aprueben que tu herida está cerrada, serás entregado bajo la tutela estricta de Lucian Grey, nuestro nuevo comandante. Te someterá a un entrenamiento físico y táctico exhaustivo desde el amanecer hasta el ocaso. Aprenderás a dominar la desesperación antes de volver a buscar un dragón. ¿Fui lo suficientemente claro? Sí, señor, respondieron ambos al unísono, haciendo una profunda reverencia. Sabían que habían escapado de la muerte en las islas, pero en ese momento, bajo el peso de la disciplina del patriarca, la guerra parecía casi un alivio comparado con lo que les esperaba. Cuando las pesadas puertas del estudio se abrieron para dejarles salir, se encontraron de frente con la figura imponente de Alea Dimitri. La hermana mayor de Cleyan y tía de Kael, primera en la línea de sucesión al trono, se encontraba apoyada contra la pared del pasillo. Como estratega implacable que era, había estado lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra de la dura reprimenda. Alea cruzó los brazos y soltó una carcajada seca y burlona que resonó en el pasillo de piedra. Mi padre no es tan sentimental como mi hermano Rafael, se mofó Alea, mirándolos con una superioridad gélida. Tuvieron suerte. Si fuera por mí, los castigaría yo misma por semejante estupidez. Con una sonrisa arrogante, la heredera al trono dio media vuelta y se marchó por el pasillo, dejándolos solos con el peso de su humillación antes de que comenzara su verdadero tormento en la fortaleza.
A las horas siguientes en la Fortaleza Blanca, Vanessa esperaba la llegada de su hermano al verlo entrar al salón principal. Mencionó, ¿cómo te fue, hermano mío? ¿Cómo estuvo tú mientras el sol terminaba de ocultarse en Acros, sumiendo a la región en las sombras del anochecer? En el corazón de la Fortaleza Blanca, Vanessa de Claus esperaba pacientemente sentada en el trono del salón principal. Las pesadas puertas se abrieron, y la figura impecable de su hermano menor cruzó el umbral. Al verlo entrar, la princesa de tierra esbozó una sonrisa cargada de malicia. ¿Cómo te fue, hermano mío?, preguntó Vanessa, apoyando la barbilla sobre el dorso de su mano. ¿Cómo estuvo tu gran actuación como el héroe salvador? Al final descubrí lo que tenías en mente cuando desapareciste sin avisar. Dairon de Claus soltó una carcajada ligera, una risa que carecía por completo de la calidez que había mostrado horas antes en el territorio del sol. Jejeje. Hermana mía, fue de maravilla, respondió Dairon, caminando hacia el centro del salón con total naturalidad. Además, ya conseguí la aprobación para realizar el evento en el reino de la familia Briar. Todo marcha exactamente de acuerdo al plan. Vanessa asintió, sin que su expresión fría se inmutara. Lo sé. De todas formas, si no regresabas vivo de ese nido de bestias, daba igual, tarde o temprano destruiremos a los Dimitri hasta sus cimientos. La princesa lo escrutó con sus gélidos ojos. ¿Algo más que me quieras contar, hermanito? Dairon dejó caer su careta por completo. El rostro honorable y bondadoso que tanto amaba el pueblo de Acros se transformó en una máscara de arrogancia y desprecio puro. Es bastante decepcionante, a decir verdad, suspiró Dairon, cruzándose de brazos. Tanto los Dimitri como los Briar demostraron ser una farsa. Kael ni siquiera logró generar un vínculo con la bestia, y Audrek Briar a duras penas pudo subyugar a una. En cuanto a mi supuesto amigo, Clan Dimitri, es sumamente débil. Resulta patético que no pueda soportar el peso de un combate prolongado, a pesar de que ambos tienen 20 años y son mayores que yo. Dairon comenzó a caminar de un lado a otro, analizando mentalmente lo que había presenciado. El único verdaderamente rescatable ahí es Rafael Dimitri. Ese nivel de poder destructivo no debe tomarse a la ligera. Bueno, también tengo cierta curiosidad sobre el verdadero nivel del rey Iris. El viejo esconde algo. Vanessa chasqueó la lengua, impaciente. ¿Y qué hay de nuestra sombra? Sobre eso Dairon torció el gesto con asco. Tuve que matar al asesino del sabueso negro. Ese sicario que enviaron era un inservible, no pudo ni siquiera cumplir con la misión de asesinar a un mocoso herido y sin dragón. Por eso lo aplasté con mi lanza y lo usé para ganarme la confianza de los Dimitri. Era de esperar, hermano mío, le restó importancia a Vanessa, acariciando el reposabrazos del trono. A fin de cuentas, era solo un peón de los cazadores oscuros. Al menos creímos que nos desharíamos del bastardo de Kael de forma rápida para fastidiar y quebrar a Rafael por dentro. Dairon se detuvo en seco. Sus ojos se afilaron, brillando con una nueva y oscura maquinación. Una sonrisa calculadora volvió a curvar sus labios. El intento con Kael falló, murmuró Dairon, mirándola directamente. Pero al observarlos tan de cerca en la fortaleza, conocí otro punto débil en la familia Dimitri que podemos atacar. Un punto que los destrozará mucho más rápido.